Iglesia y sexualidad. Este es un tema esencial para entender algunos de los postulados que hoy pregona el catolicismo a nivel universal. Obvio, la Iglesia Católica ha tenido un hostigamiento hacia el placer y particularmente hacia el placer sexual. En la historia de la Iglesia hay un papa que está entre el año 381 y el año 390, llamado Ciricio, que es el papa que proscribe prácticamente el matrimonio de los sacerdotes y de los obispos y que prohíbe a los sacerdotes y a los obispos yacer con su propia esposa por razones de carácter moral y porque está de por medio el tema del placer. Es decir, qué ocurre con la vagina de la mujer, qué ocurre con el semen, cuáles son las condiciones que se dan, el tema de la fealdad o de la belleza de la mujer, cuándo es mayor el pecado. Y entonces viene ahí un tema relacionado con la misoginia y las dudas de la Iglesia sobre las mujeres. ¿Tienen las mujeres condiciones para salvarse? Es decir, hay en toda la historia de la Iglesia unas dudas muy presentes sobre el tema del placer sexual. Y obviamente este tema nos lleva a entender algunas de las posturas actuales en la modernidad. Por eso hemos invitado a Juan Tomás Olivero. Él fue seminarista, Paul dio un primer año de teología, luego de haber hecho la filosofía como un elemento importantísimo. Hay que recordar a propósito que durante muchísimo tiempo Aristóteles fue casi uno de los padres de la Iglesia, particularmente por su punto de vista sobre la mujer. La Iglesia siempre reivindicó aquellos pensamientos que atacaban o que denigraban de alguna manera a las mujeres. Y la mujer en la Iglesia es uno de los elementos importantes de debate hoy día, porque la Iglesia hoy ni siquiera acepta que la mujer tenga la calidad o la posibilidad de impartir, por ejemplo, misas o desarrollar actividades que corresponden exclusivamente a los hombres. Juan Tomás Olivero es un hombre vinculado al activismo y al estudio de la Iglesia y le hemos querido invitar para que comparta con nosotros de algún modo su experiencia sobre esta temática. ¿Qué nos lleva, Juan Tomás, a pensar esta hostilidad que ha tenido la Iglesia con respecto al tema del placer, el sexo, las mujeres? Sí, buenos días, Fausto. Gracias por esta invitación. Yo no soy un experto. No te preocupes, lo sabemos. Exacto. Y le tengo miedo a eso también. Le tengo mucho miedo a los expertos. Mira, yo creo que hay que irse a toda la historia y a toda la cultura sobre la que se monta la existencia misma de la Iglesia, no la historia de la Iglesia, ¿no? Sobre la que se monta la historia de la Iglesia, ¿no? En el llamado viejo pacto de la alianza, desde Abraham hacia allá. Y quizá el punto más frontal del problema de la sexualidad y la Iglesia es el problema del celibato. En el caso de las monjas, la castidad. Porque son las dos partes. Las monjas no son célibes, sino castas. Sí. Entonces, y también hay que ver dos estamentos de la misma Iglesia con este problema de la privación de la sexualidad en un ejercicio en favor de la pastoral, de la misión o del compromiso evangélico, ¿no? Una cosa son las órdenes religiosas y otras cosas son los sacerdotes diocesanos. Por ejemplo, el problema de la castidad priva mucho entre los religiosos. ¿Por qué? Porque los votos que hacen para tener esa privación, los religiosos, pertenecientes a órdenes, congregaciones religiosas, jesuitas, sí, paules, dominicos, todas esas órdenes que la Iglesia ha construido y ha desarrollado a lo largo de su historia, tienen tres votos: el voto de castidad, el voto de pobreza y el voto de obediencia. Eso lo hacen todos los que son de carácter religioso y viven en comunidad. Eso es lo que diferencia al sacerdote diocesano que vive solo y hace una opción
y un compromiso por lo que es el celibato, una privación de su sexualidad en oblación o en sacrificio, en ofrenda, como se le quiera llamar, pero es una privación de su sexualidad por la construcción del reino según la concepción teológico-religiosa. Pero esa concepción que privatiza, o que por lo menos elimina el placer sexual como una opción para estas personas, normalmente es una vocación, es decir, una vocación, el que lo asume, una elección, por elección individual, individualmente. Ya. Hay quienes no hacen tanto énfasis en ese aspecto, sí. Pero lo que ha ocurrido también es que hemos tenido una iglesia que se ha llenado de personas con deformaciones. Sí. Y cuando digo deformaciones me refiero a la pederastia, por ejemplo. Sí. No me refiero a la homosexualidad, porque la homosexualidad es una opción. Así como se hace una opción preferencial por los pobres en una iglesia latinoamericana con una vocación política y un análisis de la realidad. En términos personales, tú te vas a encontrar con mucha gente dentro de la iglesia que ejerce la sexualidad, pese a haber hecho el voto de castidad o haber hecho el voto de abstinencia. Exacto. Mira, y tú sabes también que las características de la iglesia occidental que nosotros conocemos, a las que nuestra cultura se debe mucho, no necesariamente es la misma historia de la iglesia ortodoxa católica, ni otras... No, hay muchísimas otras iglesias que optaron porque la gente ejerza su sexualidad. Es decir, que esa fue una tendencia dentro de toda esa concepción de la iglesia en sus primeros años. Así como uno ve hoy el desarrollo de aberraciones, de desviaciones, de debilidades, que yo prefiero llamarlas así. En el pasado, cuando no había un control que regulaba, era todo lo contrario, un exceso y una depravación entre cardenales, príncipes, sí, y feudo, con feudo de mujeres, con feudo de hijos, con feudo donde se comprometía todo, ¿no? Donde, incluso de violencia y sexo. Sí, sí, claro. Incluyendo papas. Incluyendo papas. Claro, disputa por mujeres, disputa por mujeres. Bueno, pero eso fue un tema que al final la iglesia pudo resolverlo en los diferentes concilios. Exactamente. Y fue moderando, digamos. Prohibió el matrimonio de los sacerdotes y de los obispos. Exacto. Eliminó los hijos dentro como herederos, por ejemplo, sí, los eliminó por razones económicas fundamentalmente. Eso es especialmente en el concilio de Constanza, es que se crean la base de lo que hoy nosotros tenemos como el celibato que practica o que es lo que regula la vida de los sacerdotes. Es decir, en Constanza se crean todas esas condiciones, el problema de las exenciones de impuestos, se eliminan las exenciones, todo el mundo tenía que pagar tributo, se crean las bases para el celibato, se constituye la tosura, se instituye el problema del hábito del monje, pero no es más hasta un siglo después, en el Concilio de Trento, cuando ya se establece el celibato como forma de vida. ¿En qué lo va a apoyar la iglesia? En un problema de origen de carácter histórico, en lo que se conoce como el reino de Salem o el sacerdocio de Melquisedec. Por eso es que en el ritual de ordenación de los sacerdotes le dicen, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque Melquisedec fue una ciudad que Adonías, en lo que se conoce o después en la época de Jesús como el monte de los olivos, se instala allí y es de una sociedad donde primaba la justicia, el amor, el respeto, antes de entregar la tabla, ya en ese reino se establecía el no matar, el no robar, se condenaba la corrupción, se condenaba el egoísmo, entonces esa ciudad se construye sobre la base del amor. Pero ¿qué problema tenemos en la iglesia que predica el amor y ese amor no se concreta ni se ejecuta sobre la base que todo el mundo lo ha entendido tradicionalmente, que es la unión en matrimonio del hombre y la mujer,
y la formación de una familia. Hay papas incluso que se plantearon muy claramente, como incluso el más mariológico de todos los papas, como enemigos del matrimonio. Sí. Pero eso es parte de la historia y de la construcción y de cómo ha ido siendo construida una iglesia que hoy tiene una visión en donde santifica el matrimonio, pero lo santifica sobre la base de un control de la sexualidad de las parejas. Sí. Vamos a hacer una pausa en este momento, Juan Tomás, y cuando retornemos vamos a hablar un poco más de este tema. Esta iglesia de hombres, controlada por hombres, dirigida desde entonces y hasta ahora por hombres, Juan Tomás, ha mantenido una postura muy firme en contra de las mujeres. Y eso ha significado el rechazo del placer, porque de algún modo, para el hombre, visto desde esta visión misógina, el hombre es el que controla y el que recibe. La que aporta el placer es la mujer. Entonces, por eso se rechaza tanto la mujer. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que la iglesia se ha llenado de homosexuales y de lesbianas, y que hay un ejercicio de la sexualidad extendido en la iglesia, que lleva hasta la comisión de crímenes como la pederastia, caso Wosolowski, Wossick Hill, por ejemplo, en República Dominicana, y que lleva también a la homosexualidad, como han ocurrido muchísimos casos, sacerdotes asesinados, sacerdotes asesinando otras personas por razones de celo o de cualquier otra razón. Mira, yo tengo unas diferencias con una visión que hay sobre el problema del celibato como una negación de la familia o como una negación del matrimonio. Yo ahí difiero un poco. No comparto la visión absoluta de la iglesia para el ministerio sacerdotal, de que solo se debe hacer desde la perspectiva del celibato. Tampoco. Yo creo que son dos extremismos. Uno visto desde fuera y otro practicado desde dentro. Fíjate, en el año 1971 es cuando la iglesia regula el celibato como una obligación, porque entra al derecho canónico, en el canon 1037, como reglamento. Usted quiere ser cura, usted tiene que ser célibe, no tiene más opción, o no puede ser cura. Y ahora vamos a entrar en ese enfoque que tú haces, que tiene mucho de verdad, muy alto de verdad, muchos principios causantes de situaciones que desencadenan en muchos de los escándalos que hemos visto, incluyendo el último de ahora, ¿no? Incluyendo el último de ahora. No, y tú sabes lo que pasó en Boston, por ejemplo, investigado a través de los medios de comunicación, que fue donde explotó a nivel mundial todo el tema de la denuncia sobre la homosexualidad y la pederastia en la iglesia, o sencillamente lo que pasó con los legionarios de Cristo, con Marcial Maciel, o lo que pasó con congregaciones que fueron seriamente afectadas, obispados que fueron totalmente afectados, quebrados, por ejemplo, económicamente. Exacto. Estamos hablando de eso también. Sí, pero por una política de ocultamiento de la iglesia. Sí, pero ese compromiso sacerdotal también ha tenido muchas virtudes de construcción de la sociedad y de construcción de un mundo mejor. Por ejemplo, yo te voy a decir, yo vengo de una experiencia en el sur, con una congregación de hombres que transformaron esa región en términos sociales. No, pero no estamos hablando... pero no estamos negando eso, de ninguna manera. No. Y que han vivido su sacerdocio plenamente. Perfecto, y cuando entendieron que la incompatibilidad de lo que estaba llegando a su vida, en términos de una nueva decisión, cerraron y se fueron el capítulo y cerraron. Y comenzaron otra historia de vida. De vida diferente. Entonces, buscaron una mujer, se unieron en matrimonio, han tenido familia, han tenido hijos. Por supuesto, yo los conozco, igual que tú. Exactamente. Al igual que tú, muchos. Exactamente. Y otros han permanecido en una... Y yo conozco sacerdotes, incluso
uno que murió, que para mí... Gerardo Rothman. Gerardo Rothman, Estanislao. O Estanislao. Estanislao es... O Humberto Van der Buch, por ejemplo. O José Ignacio López Vigil, que era jesuita, que no era de los la de los persona belgas. por la cual yo entro al seminario, el padre Jaime Vergara. Incluso yo en el grupo de seminaristas que entramos, solo uno se hace sacerdote. Solo uno del grupo decide. Pero no estamos negando eso. Entonces, a donde estamos tratando de ir es al tema de cómo la negación de la iglesia del placer sexual se convierte en un arma de doble filo que al final termina dañando a la propia iglesia. Pero mira, hay una interpretación de carácter cristológica, como le llaman, en la visión teológica de la iglesia, que da pies a ese machismo sacerdotal, si lo queremos establecer por ahí. ¿Cuáles son? El problema de los 12 y el problema de los 72. Ya. El problema de los 12 apóstoles y el problema de los 72 discípulos, que entre ellos no hubo una mujer. Eso está en el Evangelio de Lucas, ¿no? Esa es la visión sobre la cual se construye un poder y un orden sacerdotal fundamentado en el género masculino. Sí. No en el género femenino. Pero eso es parte de la época histórica en la que se construye eso. La iglesia. Bueno, y sobre esa iglesia viene evolucionando. Mira, yo creo que el problema de las desviaciones no está en la elección. No está en la elección que hace la persona. ¿Qué hace la persona? No. ¿Y en dónde está? En la formación. En la infidelidad a la elección que la persona hace. Porque hay un problema de lealtad a lo que tú crees, a lo que tú haces, con lo que tú te comprometes. Yo entendí en un momento que yo no podía privarme de lo que tengo derecho y a lo que Dios me da por naturaleza. La iglesia, entonces, ¿qué yo hago? Yo me voy. Está bien, pero eso ocurre normalmente en las parejas. Sí. Pero la iglesia cuando casa por siempre. Sí. Por tanto, la iglesia entiende que el matrimonio es indisoluble cuando se trata de una relación de pareja, por ejemplo. Pero ya con este Papa se están abriendo las puertas y la opción del divorcio, ¿verdad que sí? El nuevo rostro de la iglesia con Francisco está abriendo puertas a eso. Y se está haciendo la discusión, a pesar de que dice que Juan Pablo II, después de Pablo VI, establece esta discusión, está cerrada. Ya no hay nada que decir. El que quiera ser el sacerdote tiene que ser célibe. Pero ya se va abriendo nuevas fuerzas. Y no es por lo que muchos creen, Fausto, de que los seminarios se están despoblando, de que la gente no quiere ser sacerdote. No es ni siquiera por el mismo escándalo de la pederastia. Hay un problema de fondo en la estructura de la persona. Bueno, es que cuando tú le niegas al ser humano la posibilidad de expresarse en su humanidad, y eso incluye el tema sexual, tú tienes que recibir las consecuencias de esa distorsión que tú estás produciendo. Sí, pero si yo te digo a ti, si tú me dices, mira, yo quiero que tú, o yo digo, Fausto, yo quiero venir a trabajar a centro. Sí. Tú me dices, creo que no hay problema. Tienes la características, la condición, pero tiene que someterte a esto. ¿A estas normas? A estas normas. Ya. Yo o me someto a esa norma o no entro a centro. Ya. Entonces es por eso que yo establezco con un problema de elección, que las raíces de la pederastia, de todos los escándalos, de las aberraciones, de las monstruosidades, no descansan en el problema de la privación de la sexualidad. Descansan en un problema que definió Edith Fromm, en la estructura del corazón del hombre. Por eso yo soy freudiano. En ese sentido, hay que ver la base de la cultura, hay que ver la familia. Por eso, en un trabajo que hacía en Acento, yo establecía 2 o 3 cosas. Espérate, vamos a ver, vamos a examinar el nivel de complicidad de la familia, la pobreza, que lo que mayor degrada la pobreza es la dignidad humana. Sí, pero esto no tiene que ver con el tema de la dignidad en la familia. Exacto. Se trata de un abuso de poder. De un abuso de poder. Se trata de aprovechar una condición jerárquica, simbólica, eso es que se te otorga. Eso es irrenunciable. Que es la iglesia que lo otorga. Eso es irrenunciable, pero no se puede negar los puntos de encuentro de las desviaciones, unas al interior de la iglesia,
por esos elementos, por preservar dentro de su fila, acomodar el lugar, por tener un sacerdote, una persona que no tiene las virtudes para ella. No, se trata no de conocimiento, sino de virtudes. De virtudes, ¿eh? Bien, vamos a hacer esta última pausa en este diálogo con Juan Tomás Olivero. Juan Tomás, este es un tema para debate ético, histórico, teológico, filosófico, sobre derechos y las categorías distintas de los derechos que han ido adquiriendo las personas a través de los diferentes escalones de la historia. Pero para nosotros es importante saber, ¿tiene la Iglesia que cambiar su actitud sobre la sexualidad para evitar que sigan ocurriendo tragedias y situaciones vergonzosas y lamentables como de las que estamos siendo testigos? Mira, hay dos partes del problema de la sexualidad, ¿no? Una es la visión que tenga de la relación entre los seres humanos independientemente de su condición social, institucional en que esté. Si es cura, monja, monaguillo, laico, ciudadano, lo que sea. Una cosa es esa visión. Yo entiendo, por ejemplo, con el problema que tiene la Iglesia con relación a la educación sexual, de que tiene una visión cerrada, tiene una visión pobre del problema de la sexualidad en términos de educación. Yo creo que la visión sexo humano no tiene que ser pecado humano. Yo no creo que la sexualidad... Pero se mantiene, la iglesia mantiene la visión de que el sexo es pecado. De que el sexo es pecado. Yo recuerdo cuando yo me estaba preparando, ¿no? Yo hice lo que llamaban el seminario menor desde la misma parroquia y con monjas, no con cura. Y yo recuerdo en el sexto curso ahí en la parroquia Cristo Rey que comenzaron a hablar del método de Bill y el pecado de utilizar condón, porque contra natura, todas estas cosas, los riesgos que significaba todas esas cosas. Y esa posición cerrada que tiene la Iglesia en una relación social, en términos, tiene que revisarla. Tiene que revisarla. Ahora eso no es colindante, ni hace conexidad con el problema del celibato. Si la Iglesia quiere mantener un estamento, porque debe mantenerlo, y quedó probado. Hace poquito se produjo un escándalo con un padre que declaró a unos muchachos que no eran hijos de él, sino que lo declaró, y después la familia andaba buscando la herencia. Ese fue el tema de la Edad Media. Ese fue el tema de la Edad Media, porque los bienes construidos en comunidad, en colectivo, no son de nadie, ni son del cura. Pero hay y entonces esa parte la protegió la Iglesia con el problema del celibato y del no matrimonio para el... Pero está el tema de la sexualidad, y dentro del tema de la sexualidad está la posición de la Iglesia sobre los homosexuales. Mira, por ejemplo, yo entiendo, ahora que se plantea eso, que el celibato es una opción. Y es una opción para el hetero y para el homo. ¿No entiendes? Claro. Si yo tengo esa preferencia sexual y quiero ser sacerdote, y el principio fundamental del celibato es que yo no puedo tener relaciones con el otro. No importa. Sea homosexual o heterosexual. Entonces, yo tengo que tener un respeto por eso. Pero lo que pasa es John J. Colex en Estados Unidos hizo una investigación y determinó hace algunos años que el 53% del clero católico ejercía la sexualidad. Y sí, y por ejemplo, Demon Morris, que eso fue desde los libros ocultos a los seminaristas, y yo lo conocí en el año 76, ese libro se llama El mono desnudo, que hay que leerlo para ver todo el cuestionamiento que le hace al problema de la sexualidad desde la biología, desde la perspectiva, no ni siquiera de la relación sexo en términos social, sino desde la biología como reproducción.
estableciendo eso, de que los seres más antigénicos que tiene la naturaleza porque no se reproducen son los curas y las monjas. Me recordaste a Aristóteles, en el sentido de que hay una novela que se llama El nombre de la rosa, en donde toda la búsqueda es un texto de Aristóteles sobre la sonrisa. Entonces, había digamos, un guardián de la biblioteca que se negaba a que ese libro se leyera porque planteaba que Jesucristo sonrió y que Jesucristo era un hombre que tenía risa y que entendía que la risa era diabólica. Exacto. Entonces, por tanto, la risa no forma parte de la santidad de Jesús. Exacto. Y eso no se puede mostrar. Es una blasfemia de Aristóteles al plantear eso, ¿no? Exacto. Entonces dice, bueno, hay libros que hay que prohibir. Entonces tú me dices, el mono desnudo se prohíbe. No, eso estaba prohibido, eso era un secreto que usted tenía que descubrirlo muy bien. Yo recuerdo que había una biblioteca donde no la podía visitar un seminarista. Yo estudié en Medellín, se llamaba La Oveja Negra. Y yo fui Oveja Negra, sí, yo fui a buscar ese libro ahí, porque yo había oído de una persona muy crítica del momento de la teología de la liberación. Yo llego a Medellín en un momento en que todavía estaba en auge los documentos de Medellín. Los documentos de Medellín, de la conferencia episcopal. La conferencia de episcopal de Medellín, y estaba la teología de la liberación, Gustavo Gutiérrez, Camilo Torres, todo ese grupo. Leonardo Boff, todo ese pensamiento avanzado. Y yo me busco mi libro, porque me lo recomendó un cura de estos críticos agachados. Pero bueno, esa proscripción de la sexualidad sigue siendo un serio problema en la Iglesia Católica, que también se refleja en la sociedad, porque el hecho de que no haya educación sexual por la oposición de la Iglesia en República Dominicana, casi todos los países la tienen, eso significa un retroceso grande para el país. Yo creo, y eso hay que abonárselo a la Iglesia y a su postura retrógrada y atrasada sobre el tema de la sexualidad. Yo creo que el problema de la sexualidad, visto desde esa perspectiva que tú estás planteando, y vuelvo y reitero, que no colinda con el asunto del celibato, sino ven la sexualidad como un problema, como una cosa mala, como una negación de la misma naturaleza humana. La Iglesia tiene que cambiar totalmente esa visión. Eso implica la visión sobre la mujer también. Exactamente. Y la visión sobre los homosexuales. Exactamente. Y ha sido, ¿qué dice Jesús? Bueno, coja el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, que era cuando tú hablabas de ese porcentaje. Y mira, pero hay una parte que el mismo Evangelio le dice, yo creo que Pedro, no sé si Pedro Corintio, el libro de Pedro Corintio, el que pueda servir en su condición de eunuco, que lo haga, y el que no, que se case. Entonces, ahí es donde viene la libertad de la elección. Ahí viene la libertad de la elección. Y yo digo, usted puede tener las preferencias en términos de libertad, pero usted tiene que ser leal al compromiso que hace desde la preferencia que tiene. Y es en ese sentido. Yo creo en el celibato para los que lo puedan asumir. Yo no lo pude asumir. Así es. Señores, muchas gracias a ustedes por la compañía y gracias a Juan Tomás Olivero por aceptar este diálogo sobre un tema que no mucha gente está dispuesta o interesada. Nosotros hubiésemos querido tener a personas más directamente vinculadas como sacerdotes, ministros eclesiales, que tienen autoridad para hablar sobre estos temas y que los conocen, pero lamentablemente se han negado a hablar de ello, lo que también representa un atraso en la visión que debe tener la sociedad, o para la sociedad, sobre lo que la Iglesia piensa ahora, actualmente, incluso con el Papa Francisco, sobre este tema de la sexualidad. Muchas gracias por la compañía.